Hola a todos y bienvenidos a Bro Story, el canal con las mejores historias del universo. Mi nombre es Pedro y el día de hoy voy a contarte la historia de una invitación a almorzar que recibí la semana pasada. Hace aproximadamente un mes conocí a Crystal, una adorable viuda que vende galletas de soya de puerta en puerta. Crystal había perdido a su esposo en un accidente de jirafa en África hace 3 años atrás. Su esposo era un muy conocido doctor de ombligos que había hecho una fortuna redondeando ombligos ovalados para las estrellas de cine, gracias a unas nuevas técnicas revolucionarias en redondeo de ombligos que él había patentado. Ni a Crystal ni a su hija le faltó nunca nada, pero después de mucho derrochar, el dinero se estaba acabando, así que ambas decidieron que era momento de buscar una nueva fuente de dinero que las mantuviera cómodas y sin trabajar como estaban acostumbradas. Un buen día en el que yo estaba de visita en la casa de mi amigo Michael Jesús arreglándole un problema con el wifi, Crystal tocó a la puerta y como no había nadie más que la atendiera, yo me dispuse a hacerlo. Ella me ofreció las peores galletas que había probado en mi vida, pero como estaba muy linda no quise ser grosero y regresé a mi casa ese día con media docena de galletas que le regalé a mi hermano mayor. Ella, al ver la mansión de mi amigo, pensó que yo era el dueño y después de conocernos un poco decidió invitarme a comer con su hija. Yo por supuesto no corregí su error de pensar que era mi casa y cuando me preguntó qué hacía para vivir, le expliqué que yo trabajaba en el área de comunicaciones, aunque rápidamente le cambié el tema y me contó la historia de su esposo. Inmediatamente le pedí la dirección de su casa y me despedí pues mi amigo estaba por llegar. Al día siguiente me aparecí en su casa con el traje que había usado para el bautizo de Raúl Jesús, mi sobrino. Debo decir que estaba un poco preocupado. Si algo estaba claro para mí es que el fuerte de Crystal no era la cocina, y lo pude confirmar por el almuerzo que estaba preparando. Me encontré con una pasta sin salsa que estaba pasada de cocción y se estaba derritiendo en el plato. Afortunadamente Crystal estaba acompañada por su hija Sera, una jovencita muy linda que me contó que estaba en el segundo año del curso de ayudante de mago, que según su novio, que era mago, era lo que necesitaban para lograr el éxito. También me contó que el curso lo estaba dictando su novio y por eso le estaba haciendo un descuento. Yo me dediqué a mentir en todo. Si ya lo había hecho con las galletas y también lo estaba haciendo con la pasta, ¿por qué no hacerlo con lo demás? Les conté que era un exitoso magnate de las comunicaciones que recientemente había logrado un contrato con el gobierno para desarrollar una tecnología que fuera capaz de crear sonidos acompañados de olor. Sera me comentó que sería genial crear una aplicación de sonidos de peos que también olieran, lo que me pareció una idea excelente. Después de varios minutos de una amena charla, la terrible comida me causó unas molestias, por lo que tuve que excusarme un momento para ir al baño. Mientras estuve en el baño, Crystal y Sera comentaron sus planes conmigo, planes que yo pude escuchar entre los sonidos que mi intestino hacía mientras expulsaba el mal de mi cuerpo. Apenado por el desastre que sucedió en el baño, del que no voy a hablar mucho más, decidí fugarme por la ventana. Días después, Crystal decidió ir a buscarme en mi mansión, pero la atendió mi amigo, quien aprovechó para contarle la verdad y dejarme a mí por fuera. El fin. Muy bien, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado mi historia. Si llegaste hasta aquí, suscríbete que es gratis. Nos vemos mañana. Pedro out.